Muy buenas noches. Vamos a continuar entonces con este tema de autismo y TDAH en el entorno escolar. Y hoy vamos a ver un tema muy importante, fundamental, tiene que ver con los perfiles, los fenotipos y un poco también la etiología del origen del trastorno del espectro autista, que es una de las grandes preguntas que se hacen principalmente los padres, quienes no encuentran una explicación, intentan encontrar una explicación de por qué está pasando una situación con su hijo, con su familiar, y a veces no se encuentra ninguna explicación en la línea genética de los padres. Una de las preguntas que uno siempre hace cuando está comenzando la consulta es si en la línea familiar, tanto materna o paterna, ha encontrado alguna característica similar, alguna conducta similar o hay algún tipo de neurodivergencia. Y un 90% le dice a uno que sí, que hay algún tipo de neurocondición, ya sea autismo, TDAH, esquizofrenia, alguna variación conductual, dificultades del aprendizaje. Si uno orienta bien al padre, a la mamá, y le explica bien en qué consisten, cuáles son las neurodivergencias, van a terminar encontrando probablemente que exista alguna asociación, ya sea en la línea familiar del papá o de la mamá. Casi siempre se puede encontrar, pero en algunas ocasiones, pocos casos, no logran identificarlo. Y hoy en día entendemos que realmente el autismo tiene una base genética y que es difícil explicar, un poco difícil explicar el por qué algunas personas insisten en que no hay ese tipo de asociación genética. De todas maneras, yo lo que quiero hacer en esta clase es mostrarles un poco acerca de cómo ha evolucionado el concepto del autismo a nivel de la medicina, de cómo intenta em, configurarse el diagnóstico con el paso de los años y de cómo nosotros estamos llegando ahora a un punto en el que podemos identificar diferentes formas de autismo. Y yo creo que ustedes en su práctica clínica o en su vida personal han podido identificar que no todos los niños siguen exactamente el mismo patrón. Algunos tienen unas condiciones un poco más orientadas hacia la sensibilidad o hipersensibilidad, hiposensibilidad. Otros cursan principalmente con hiperactividad, con TDAH, propiamente dicho, con inatención, otros con dificultades del lenguaje, es decir, hay un abanico muy grande de opciones que termina no siendo, a pesar de que uno habla de espectro y de que dos niños no están exactamente en la misma posición del espectro, también es posible agruparlos, agrupar a los niños por características. De manera que hoy no estamos hablando solamente de autismo, sino de qué clase o qué tipo de autismo, porque sí podemos identificar algunas características que nos permiten hacer ciertas agrupaciones en cuanto a la condición o en cuanto a la patología. Hace mucho tiempo, en el manual diagnóstico del DSM, cuando apareció el DSM-1 y el DSM-2, recuerden que hoy estamos en el DSM-5 y estamos a punto de llegar al DSM-6. En el DSM-1 y 2 no se hablaba tanto de autismo, sino se hablaba de esquizofrenia. Se decía que los niños con autismo eran pacientes que cabían dentro de la categoría o dentro del criterio de diagnóstico de esquizofrenia. Posteriormente no es sino hasta el DSM-3 que se viene a hablar de autismo infantil. Ahora, cuando ustedes están en su consulta, encuentran que el médico o el especialista va a escoger una de dos opciones, o autismo infantil, autismo en la niñez o autismo atípico. Y digamos que no hay más opciones que nos dé el software, el sistema no nos da más opciones porque están ajustados conforme al DSM-5 que no nos da más opciones. Pero ya en el DSM-3 hablamos de autismo infantil. Cuando llegamos al DSM-4 se quiso
hacer esa primera subclasificación. Entonces se nos dijo, hay unos niños que tienen más habilidades sociales, que tienen más habilidades intelectuales, y le llamaron trastorno de Asperger o síndrome de Asperger. Pero también habían otras características dependiendo si era niño o niña, y se habló del trastorno generalizado del desarrollo como una entidad diferente al Asperger, y se habló del trastorno de red como una entidad diferente al Asperger, y el Asperger y todos los demás como entidades diferentes al autismo, como queriendo decir que el autismo era mucho más profundo, más intenso que el mismo Asperger, y como que un niño con Asperger podía ser podía tener mejor pronóstico que un niño con autismo. Por eso muchas personas, incluso hoy en día, todavía niegan el diagnóstico de autismo y exigen que se les siga tratando como pacientes con Asperger, lo cual es totalmente equivocado porque el diagnóstico de Asperger desapareció de la literatura científica hace unos 14 años más o menos, y no entiende uno cómo algunos especialistas o algunas personas todavía siguen hablando de Asperger cuando ni siquiera existe como categoría diagnóstica. En el DSM-5 lo que se hace es tratar de resolver ese problema y entender que hay unas características comunes. Aislamiento social, por ejemplo, dificultades en el lenguaje, dificultades en la comunicación, eh, elementos sensoriales que están afectados. Entonces, lo que se dice es, bueno, todo esto corresponde a una misma categoría diagnóstica. Lo que pasa es que sí hay diferentes niveles de ayuda que requiere el paciente. Entonces, el DSM-5, que es el actual, recoge todas esas categorías y las lleva hasta lo que se conoce como el trastorno del espectro autista. En una denominación que sigue siendo problemática para algunas personas, porque he escuchado pacientes conscientes de su condición que dicen, yo no soy ningún trastornado, y esto tiene que ver con el hecho de que el español presenta muchas acepciones para las diferentes palabras, y una de las acepciones pues es un poco, puede llegar a ser interpretada un poco más agresiva con esta palabra, trastorno puede llegar a ser interpretada de forma más agresiva, y las personas pueden sentirse molestas o incluso maltratadas con el uso de esa palabra. Por esa razón, algunas personas niegan o se complican con ese diagnóstico de trastorno, ¿no? Con esa expresión trastorno. Pero en sí no es que se esté hablando en ese sentido, la acepción del término no está hablándose en ese sentido, sino que lo que nos está mostrando es una condición que tiene una cantidad, una constelación de características que lo hacen único y que en ese sentido conforman un trastorno, es decir, como una condición generalizada, pero una categoría que desapareció del DSM-5 y que estaba en el DSM-4, que es el trastorno generalizado del desarrollo, que todavía lamentablemente, insisto, algunos profesionales, así como el trastorno de Asperger, insisten en incluirlo en sus historias clínicas. Entonces yo sí les quiero pedir a ustedes, por favor, que tengan mucha precisión al respecto para no caer en estas imprecisiones que terminan confundiendo y ahí sí maltratando realmente a nuestros pacientes. Tenemos esta otra clasificación que realmente no aparece en el DSM-5 tampoco, y que no es una clasificación científica como tal, que no aparece en los manuales diagnósticos, pero que se ha vuelto tan de uso común que la verdad es que se impone por un hecho cultural, ¿no? Hablar de perfiles, si es un autismo de perfil de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento. Insisto, no es una categoría diagnóstica en sí, no es una subcategoría diagnóstica, esto hace parte del lenguaje común que de todas maneras nos ha servido para comunicarnos con personas que no tienen mucho conocimiento sobre el tema y que para tratar de orientarles un poco les decimos así. Tenemos un paciente de alto funcionamiento, de bajo funcionamiento, y como que los mismos padres entre ellos se comparten esta información, o los profesores a veces comparten la información tratando de que la persona entienda un poco, de manera un poco más precisa a qué se está refiriendo. Pero simplemente lo que estamos diciendo acá es que tenemos un paciente que tiene un coeficiente intelectual que puede llegar a ser promedio
Este tema de superior depende, o sea, no hay un perfil de autismo en el que la persona tenga un promedio superior de coeficiente intelectual en todas las áreas. No, lo que encontramos es personas que logran focalizar su atención en un área específica del conocimiento. Por ejemplo, hay niños que conocen mucho acerca de dinosaurios, que conocen mucho acerca de aviones, que luego cambian su interés y hablan excelente sobre cosmología, por ejemplo, y lo que le estoy diciendo son casos prácticos de pacientes reales que tengo, que son expertos realmente, por eso se les llamaba pequeños genios en algún momento, porque tenían mucho conocimiento en un área específica, pero tienen deficiencias o dificultades importantes en otras áreas. Entonces, con el cociente intelectual, digamos que promedio o superior a los demás niños con trastorno del espectro autista, en general sí pudiese ser considerado de esa manera, lo que llamaríamos como perfil de alto funcionamiento. Niños que además tienen dificultades de lenguaje, pero que pueden llegar a desarrollar un tipo de comunicación que a veces pueda tener características como la entonación, esa entonación acartonada o que parece como si estuviéramos hablando con un personaje de la televisión, que son alteraciones de tipo pragmático. Y ese perfil de alto funcionamiento también se refiere a las habilidades adquiridas que le permiten, digamos, mantenerse en comunidad, lograr mantenerse en un entorno social, en un entorno que les permita comprender las intenciones de las demás personas, en qué tipo de intenciones tienen esas personas. O sea, estamos hablando de la esfera de la teoría de la mente, las neuronas espejo, intentar comprender lo que la otra persona desea, intentar ponerse en los zapatos del otro. A eso es a lo que nos referimos con esas interpretaciones de las sutilezas interpersonales. Eso como que hay cosas que no se dicen por norma social, porque no se escuchan tan bien. Por eso decimos que los niños con autismo que tienen expresión verbal no tienen filtro. Han escuchado seguramente esa palabra, dicen las cosas sin filtro, es decir, no tienen esa cautela social que es necesaria para mantener unas relaciones adecuadas en comunidad. Entonces, digamos que la clasificación del autismo termina siendo tan compleja en algunos casos, que ya se las mencioné anteriormente de acuerdo a lo que nos enseña el DCM, pero que ahora lo estamos compartiendo en esa clasificación de la cotidianidad. Entonces hablamos de bajo funcionamiento cuando tenemos personas que tienen dificultades en funciones ejecutivas, planeación, que tienen dificultades en la organización, en la planeación de tareas, en el autocontrol, que tienen dificultades en la comunicación, que pueden no tener ninguna clase de lenguaje o tienen lenguaje limitado, que requieren el uso de sistemas aumentativos de pictogramas o de sistemas de comunicación virtuales y que tienen dependencia. Por ejemplo, las tres preguntas que hacemos siempre: ¿come solo? ¿Se viste solo? ¿Va al baño solo? Y eso nos da una afectación de esa autonomía y regularmente se relaciona ese nivel de afectación con la comunicación y con la cognición. Entonces, ahí tenemos una clasificación, insisto, no es una clasificación científica, no es una clasificación que ustedes encuentren en ningún manual diagnóstico, sino es algo de la vida cotidiana con lo que nos encontramos en el día a día y por eso lo traigo aquí en este momento. Entonces, lo que sí vamos a encontrar es que existen subgrupos de acuerdo a la edad diagnóstica, unos subgrupos de tipo genético. Y esto es importante también um, que los identifiquemos, porque hay un estudio muy reciente en la revista Nature, de apenas del año pasado, un estudio con 45.000 personas, que intentó establecer esto que llamaremos los clústeres genéticos, es decir, grupos genéticos. mm, y hay dos tipos de perfiles principales que está identificando esta investigación: un diagnóstico en la infancia temprana o un diagnóstico en la adolescencia. Digamos que es como las dos grandes clasificaciones de acuerdo a estos subgrupos genéticos según la edad del diagnóstico. La conclusión a la que estamos llegando es que depende del momento en donde se haga el diagnóstico o donde se manifiesten más fuertemente las características que nos llevan al autismo,
o al TDAH, pues ese punto en donde encontremos hace que podamos perfilar al paciente para tratar de saber si es más complejo o menos complejo el cuadro. Entonces, en este primer perfil, que es el diagnóstico del autismo, del TDAH en infancia temprana, encontramos a niños que tienen definitivamente muchas dificultades en la socialización y en la comunicación. Mientras que en el perfil diagnóstico en la adolescencia, porque a veces hacemos el diagnóstico, ya sea porque hay una mala intervención o realmente porque hay una superposición de diferentes eh, condiciones o patologías que hacen que se enmascare el cuadro. Entonces, aquí las dificultades en la adolescencia están dadas principalmente hacia la emocionalidad y la conducta. Es muy difícil para un adolescente cuando termina descubriendo que es diferente a los demás, se percibe, él logra autopercibirse diferente a los demás, se da cuenta que las demás personas lo tratan diferente, se da cuenta que en casa lo tratan diferente a como en casa tratan a sus compañeros o a sus pares, se da cuenta que sus profesores lo tratan diferente y que sus compañeros lo tratan diferente y él comienza a percibirse también como diferente. Ahora, hay correlaciones genéticas que en la adolescencia son más altas en cuanto a la correlación autismo-TDAH y como consecuencia de ese autopercibirse a la carga psiquiátrica. O sea, los diagnósticos hechos en la adolescencia terminan causando, terminan generando problemas de medicina psiquiátrica que son más recurrentes. No significa que los niños que tienen diagnóstico en edad temprana o en infancia temprana no vayan a tener esas dificultades. Lo que pasa es que alcanzamos a tener tiempo para poder hacer cierta prevención. Entonces, los padres, el mismo paciente, el colegio, se va haciendo un trabajo con el paso de los años que permite que el niño se vaya adaptando, que vaya socializando un poco mejor, que se vaya acomodando a la condición propia del entorno social. Sin embargo, y aquí sí quiero decirles algo que no está circunscrito en esta investigación, pero que hace parte de mi consulta clínica diaria, y son los niños que hacen regresión, porque hay niños que ya tienen marcadas las conductas autistas antes del primer año de edad. Incluso sobre los primeros 6 meses ya se alcanza a evidenciar. Pero hay niños que no muestran esas conductas autistas tempranamente y la hacen sobre los 18 o 24 meses. No es el caso de todos, es un subgrupo. Pero este subgrupo que hace regresión, en mi práctica clínica he observado que es de más difícil progreso que los niños que fueron identificados tempranamente. Un niño que hace regresión y que pierde habilidades, es más complejo lograr llevarlo hasta un punto de mejor equilibrio social, de mejor equilibrio en autonomía, en desarrollo del lenguaje. O sea, es lo que yo percibo en clínica. Siento que es más difícil, que nos cuesta un poco más de trabajo, pero hay que hacer muchas más investigaciones al respecto. Ahora, los niños con autismo no van a ser siempre niños con autismo. Con el paso del tiempo llegarán a ser adultos con autismo, ancianos con autismo y ahora veremos un poco más acerca de eso. Por ahora quiero decirles que también tenemos esta otra subclasificación que es a partir del género, los niños y las niñas. No podemos aquí entrar con otros conceptos de género, o sea, esto es genético y o se es XX o se es XY en genética, no hay más. Entonces, existió en algún momento, debido a que por cada 4 niños se presenta una niña con autismo, existió la hipótesis de Baron Cohen que decía que el autismo estaba asociado a la testosterona porque eran los niños principalmente los que presentaban autismo, como que era una falla en el mecanismo de la testosterona y que ese hecho hacía prevalencia en la genética masculina y por eso se presentaba el autismo, pero con el tiempo comenzaron a identificarse niñas con autismo, de manera que falló el proceso o falló la hipótesis, más bien, porque si habían niñas con autismo, pues las niñas no principalmente presentan testosterona,
su metabolismo no se basa en testosterona, de manera que una falla en testosterona era inviable como característica o criterio diagnóstico para la presentación del autismo. Entonces aparece el otro concepto que es el del subdiagnóstico femenino y es que no logramos identificar claramente las niñas con autismo porque las características fenotípicas son diferentes, porque hay niñas con autismo que no llegan a ser diagnosticadas incluso en edad adulta, porque hay mujeres con familia, con hijos, que tienen el diagnóstico de autismo y que no han sido adecuadamente diagnosticadas, y esto se explica por el concepto del camuflaje social, que en algún momento volveremos a hablar de eso, y que enmascara los síntomas principales del autismo. Entonces, ahí tenemos estas otras dos categorías. Aquí hay unos elementos adicionales que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial tanto en niñas como en niños. Porque es que en los niños se espera tradicionalmente que el niño después de llegar del colegio llegue am, con la ropa desordenada, que llegue con el pantalón roto, que llegue con los zapatos raspados, que llegue golpeado, que llegue despeinado. O sea, lo que uno espera en un niño naturalmente. El comportamiento promedio de un niño debería ser ese. Entonces, de la misma manera, encontramos que los niños con autismo presentan hiperfoco en algunas características propias de la cotidianidad a la que son sometidos. Niños que les gustan los números, que les gustan los mapas, que les gustan los carritos, o en general los temas de transporte, ¿no? Los aviones, de pronto los camiones, los carros, los videojuegos, los mecanismos, los engranajes, pero hay muchas dificultades en la reciprocidad social y tienen muchas dificultades en la verbalización, mientras que las niñas, debido a que hacen ese proceso de camuflaje social, tienen unos intereses que parecen más neurotípicos, que parecen como más, se camuflan más dentro del tema social. Entonces, a las niñas les gusta, por ejemplo, la literatura, les gusta leer libros, e incluso leen libros complejos, grandes, libros de alto volumen. Les llama la atención los personajes de ficción, les llama la atención la psicología social, les llama la atención la veterinaria o el bienestar animal, el cuidado de los animalitos, porque son lugares en donde sienten seguridad también, así como el niño siente seguridad en los mapas, en los números, en los elementos de transporte, en los medios de transporte, la niña siente bienestar con el cuidado de los animalitos, y no estamos hablando solamente de animales físicos, sino, por ejemplo, en los muñequitos, en los peluches, en los juguetes que representan animalitos. Y cuando logran desarrollar la lectura, pues de verdad que se meten fuertemente en el concepto de la lectura. Incluso algunas niñas logran coleccionar libros, aunque no los lean, pero saben que eso es interesante para ellas el tema de la literatura, entonces coleccionan libros sin que los lean. Las conductas sí son repetitivas también en las niñas, pero es que logran, insisto, a través del proceso de camuflaje social, evadir esas estructuras que son más evidentes en niños. Entonces, así como en un niño es esperable que llegue desordenado del colegio al mediodía a la casa, en la niña eso no es esperable. En la niña es esperable que llegue con su uniforme perfecto, intacto, impecable, con el cabello tan bien organizado como salió en la mañana, y eso, como es esperable y es la forma de comportamiento típico de una niña con autismo, parece que pasan desapercibidos o hacen camuflaje social, porque en las niñas no es tan evidente como en un niño. Por ejemplo, si al niño no le gustan los carros, si al niño no le gusta jugar en equipo, si no le gusta el fútbol, si permanece muy cuidado, si permanece muy organizado, entonces comienza uno a pensar que como que algo no está cuadrando con este niño porque no se comporta como se comportan los demás. Así como sería extraño una niña que llegara desordenada, pateada, raspada, porque se la pasa jugando fútbol o dándose puños con los demás niños, no sería típico. Entonces ahí sería un poco extraño, pero en las niñas lo que sí es esperable y típico es que, insisto, lleguen nuevamente a su casa muy organizaditas, muy arregladas, muy típicas, ¿no? Parece muy neurotípico y realmente lo que está es enmascarándose un cuadro de autismo mucho más profundo. Y llegamos a las trayectorias del ciclo vital. Entonces, nos encontramos con este primer núcleo que le llamamos el nodo de la infancia temprana de los 0 a los 3 años.
Aquí encontramos unas manifestaciones que están principalmente dadas por alteraciones en la reciprocidad, dificultades en la comunicación y aparecen estereotipos. Aquí comenzamos a ver incluso antes del año, sobre los 6 meses ya uno comienza a ver que el niño no sigue la mirada, que no juega, que no tiene risa social, pero sobre el primer año logra verse esta expresión o estas dificultades en la expresión más bien. Y adicionalmente, sobre los 18 24 meses, los que hacen regresión, que venían progresando muy bien y hacen regresión. Ese es un primer nodo que llamamos el nodo de infancia temprana y tenemos un segundo nodo que llamamos el de la niñez media y tardía. Aquí ya la respuesta es de tipo más adaptativo. Aquí estamos hablando de que hay exclusión de grupo, no solamente porque el niño no quiere estar en grupo, sino porque los grupos también lo sienten, lo perciben un poco extraño y entonces lo excluyen. Hay desregulación sensorial en todas las esferas sensoriales a nivel olfativo, gustativo, táctil, interoceptivo, propioceptivo, eh, vestibular. Entonces, allí hay unas alteraciones que van a producir unas dificultades en la modulación de la conducta y que pueden llegar a manejarse muy bien con terapia de tipo conductual si es que no encontramos otro tipo de alteraciones que requieran farmacología o medicina. Hasta aquí la terapia funciona muy bien. Claro, en su entorno ya tenemos dificultades para la integración escolar y para el progreso escolar. Luego llegamos a este otro punto, en donde estamos hablando de adolescencia y adultez. Y bueno, un niño con autismo que llega a ser un joven con autismo o un adolescente con autismo, y es lo que le llamamos el punto crítico, porque ese niño que venía siendo manejado con cierta regulación, que habíamos logrado más o menos adaptarlo al escenario social, pues él también sufre las cargas y las dificultades y las alteraciones hormonales que sufre todo adolescente. Entonces hay un choque entre esos ajustes neuroendocrinos y las exigencias sociales que ya pasan a ser mucho mayores. Exigencias de grupo, exigencias de pareja, exigencias familiares, cómo se debería comportar un joven con la familia, en el entorno, en el centro comercial, con las niñas, con los niños. Es decir, y no solo eso, sino que además, insisto, viene el elemento de la autoconciencia, cómo se percibe, cómo se internaliza. Y aquí ya entonces, en esta fase de la adolescencia, inician los procesos de depresión, de ansiedad, de ideación suicida y de suicidio, por supuesto, que pueden llegar a ocurrir en estos momentos si no se hace el acompañamiento adecuado y si no se está atento a lo que está pasando con el adolescente que está percibiendo todo lo que ocurre a su alrededor. Y él logra percibirse que no se ve como los demás y probablemente que no va a llegar a ser como los demás y si tienen dificultades, los adolescentes típicos que quieren dejar de comer, que quieren suicidarse, que quieren autolesionarse, un adolescente neurotípico, pues imagínense un adolescente en el espectro que además logra autopercibirse el riesgo que existe de comorbilidad con manifestaciones psiquiátricas es altísimo. Entonces el acompañamiento aquí es diferente. Los procesos de intervención son diferentes, las terapias tienen que ser diferentes, enfocadas hacia lo que está viviendo en ese momento el paciente. Pero eso hablamos aquí de una doble bifurcación. Vamos a comenzar con esta, la que va hacia abajo, la bifurcación sin apoyos, es decir, lo que está pasando con este paciente que llegó al punto crítico de la adolescencia y no tiene apoyo, que tiene riesgo de fracaso laboral, que tiene riesgo de fracaso académico, que no logra que lo acepten en los grupos, que no logra encajar en educación superior o en educación técnica, versus la trayectoria de un paciente que sí logró tener apoyos adecuados, que se le dieron herramientas para que pudiera atenuar esa hiperreactividad sensorial con la edad, que tiene más herramientas para poder comprender su entorno. Entonces sí hace mucha diferencia realmente la intervención que ustedes hacen oportunamente con estos pacientes. Hemos identificado ahora a través de diferentes bases de datos y el fenotipado genómico que herramientas como la inteligencia artificial nos están ayudando también a generar perfiles genómicos. Podemos tener
unos datos genéticos que obtenemos a través de la muestra. Por esto es importante que ustedes hagan evaluación genética en los pacientes. Todo paciente debe tener una evaluación genética. Hay que hacer el estudio del microarray, hay que hacerlo mínimo eso. Y luego entonces comenzamos a analizar cómo va, cómo nos va con esos hallazgos. Si hay alteraciones de tipo genético, qué tipos de alteración son. Hoy en día podemos encontrar hallazgos en pruebas genéticas que nos permiten identificar afectaciones del lenguaje, ausencia del lenguaje, pero no solo eso, sino también eh, des- eh, pronóstico de habilidades matemáticas, pronóstico de habilidades sociales, dependiendo de los hallazgos que encontremos a nivel genético. Yo a veces prefiero no encontrar nada en los estudios genéticos, que siento que cuando encontramos algo, pues es bueno y a la vez no. Es bueno porque le ponemos nombre a la condición. Y siento que no es tan bueno porque a veces me parece que los médicos al encontrar al tener un hallazgo genético, se dan por vencidos. Y dicen, no, esto es genético, no podemos hacer nada porque no podemos hacer una modificación genética. Por ahora es una cosa que está todavía en estudio de cómo hacer una modificación genética. Y bueno, entonces como que se dan por rendidos, pero lo cierto es que incluso con hallazgos genéticos podemos evolucionar muy bien con pacientes. Nosotros hemos tenido acá en la clínica pacientes que han descartado en otras entidades, que dicen jamás va a hablar y hoy los vemos no solamente hablando, sino en procesos de educación, participando en actividades en su colegio con sus compañeros, en actividades escolares que perfectamente pueden pasar como si fueran un niño neurotípico, solo que uno ya conoce la condición del paciente, pero se puede, sí, se puede, y en TDAH muchísimo, muchísimo más de lo que progresamos. Y un paciente con autismo más TDAH progresamos muchísimo, de verdad. O sea, tenemos pacientes que incluso después de ser medicados, les hemos remitido ya, les hemos quitado toda medicación y el paciente queda muy bien, o sea, recuperados. De verdad que es impresionante la forma en la que logramos recuperar estos pacientes, pero se necesita realmente que se identifiquen bien los orígenes, se haga una buena genotipificación, se haga un buen perfilamiento del paciente para poder saber cómo intervenirlo y para poder saber qué tipo de terapia se utiliza en un momento determinado. Entonces, ahora, ¿cuáles son otras fronteras de investigación a nivel metabólico? ¿Cómo está relacionado el autismo y el colesterol? Esta es una línea de investigación que ya tiene diferentes líneas de análisis o líneas de investigación. Estamos viendo cómo la biosíntesis del colesterol interviene en la genética del paciente en una primera línea obvia genética que llamamos la línea de los déficits sociales, que está relacionada con la forma en la que se procesa el colesterol a nivel orgánico. También se han encontrado asociaciones con la vía de comunicación. Hay, como ustedes ven, hay diferentes vías que estamos enmarcando en esta imagen que está a la izquierda, que tienen que ver con la regulación neuronal, con la comunicación, con los déficits sociales, y hay otras que están en proceso de investigación. Entonces, sí hay unos estudios biológicos que están relacionados con, no solo con el metabolismo, sino con la forma en la que el cuerpo hace biosíntesis del colesterol y cómo están enmarcadas dentro de algo que llamamos la ruta de señalización del SREBP, que tiene que ver con la ruta de señalización del colesterol. El análisis lo que nos está mostrando es que hay diferentes líneas que se conectan estructuralmente con las vías genéticas del colesterol que nos están demostrando que están provocando por lo menos los déficits en la comunicación social, déficits sociales que ya están identificados. Pero esto es una vía de estudio que promete bastante y que tiene mucha relevancia clínica porque estamos viendo cómo la desregulación del colesterol define el subtipo de autismo y esto nos ayuda muchísimo porque puede permitirnos unas líneas farmacológicas mucho más precisas, mucho más exactas porque como dije al comienzo de la presentación, ahora no estamos hablando de un autismo, sino de diversas variantes de autismo que están coexistiendo y que nosotros por eso necesitamos, no podemos darle el mismo tratamiento a todos los niños con autismo o a todos los niños con TDAH. Necesitamos perfilar adecuadamente
el grado de autismo que tiene, el nivel de autismo que tiene, la clase de autismo que tiene, la clase de TDAH que tiene, para poder acompañarlo y poder ayudarlo de la manera más adecuada, ya sea a nivel de intervenciones em, metabólicas, farmacológicas, intervenciones conductuales o lo que corresponda según cada caso. Y ahora estamos encontrando que existe una heredabilidad que en algunos estudios se marca del 40%, en otros hasta el 80%, o sea que entendemos que el autismo tiene una base genética, pero también estamos viendo que tenemos otro eje que interviene en el autismo, que es el eje ambiental y perinatal. Por ejemplo, el uso de antiepilépticos en la mamá. Por eso siempre preguntamos si hubo consumo de valproato o ácido valproico. Por eso también ahora estamos preguntando si hubo consumo de acetaminofén continuo, no un acetaminofén ocasional durante el embarazo, sino continuo durante el embarazo porque fue necesario para alguna condición que tuviera la madre en gestación. Pero también estamos hablando de modificadores epigenéticos y estamos haciendo estudios epigenéticos que nos permiten identificar algunos modificadores aparentemente ligados a las hormonas gonadales, a la testosterona, sin volver a culpar a la testosterona como origen del autismo, pero sí como un factor que puede llegar a ser modificador o condicionante en cuanto al nivel de severidad que pueda presentar algunos pacientes. Y las mutaciones se consideran mutaciones de nuevo, es decir, que no las habíamos tenido antes en la familia y que ahora aparecen esas mutaciones de nuevo, específicamente en estos genes que les estoy marcando aquí en el cuadro, que está a la izquierda de su pantalla. Estamos hablando de los genes 16p11 y del gen 22q13, principalmente esos, o la pérdida del gen SHANK, específicamente el SHANK3, que están claramente observados en pacientes con autismo y que nos enseñan que hay un eje genético importante en la consolidación de la condición. Entonces, no hablamos solamente de una etiología, porque la pregunta que siempre nos hacen, ¿y cuál es la causa? Bueno, la causa es múltiple. La causa es genética, la causa es de exposición ambiental y materna y paterna y perinatal, edades de los padres muy jóvenes, madres de 13, 14 años o similares, padres de 55 años. Estamos hablando de extremos de la vida. Los extremos de la vida están asociados con la aparición del trastorno del espectro autista también, o con condiciones como el TDAH, consumo de drogas por alguno de los padres también, no solamente la mamá, sino el papá, consumo de drogas. Estoy hablando de marihuana, cocaína, etcétera, todo lo que sean drogas de abuso están siendo asociados en el eje ambiental también, y por supuesto los modificadores epigenéticos que tienen que ver con la alimentación, con toda la carga ambiental que tenemos actualmente, y eso es lo que nos abre el panorama etiológico del TEA. Y eso afecta no solamente a nivel genético, sino también a nivel molecular. Entonces, hablamos de una heterogeneidad genética del autismo, en la que tenemos muchos elementos que están interviniendo en la disfunción de la conectividad sináptica, porque entendemos que el autismo básicamente, ya sea porque tiene un origen genético, porque tiene un origen ambiental, porque tiene una modificación epigenética o la suma de todas o algunas de ellas, lo que está haciendo es presentar dificultades en la forma en la que se conectan las neuronas, en la forma en la que se transcribe la información, en la forma en la que se traduce el RNA, en la forma en la que la vía mTOR es afectada para que no se envíe la información adecuada. Estoy hablando de información genética. Y hay asociación a otros síndromes que pueden llegar a ser confundidos con el autismo, como la esclerosis tuberosa y el X frágil, que el X frágil casi a ningún niño se lo envían, y a veces se confunde el autismo, o sea, duran años con diagnóstico de autismo y lo que tenemos al frente es un X frágil, pero pues no le ordenaron jamás el estudio a los niños y por eso no logran eh, tener un adecuado diagnóstico. Aparte de eso, hablamos de las alteraciones que tiene el SHANK3, las mutaciones del SHANK3, las neuroliginas, que tienen que ver con la forma como se anclan estas estructuras proteicas tanto al receptor
como a quien emite la instrucción, pero sobre todo al receptor, esos receptores postsinápticos que presentan mutaciones a nivel de las neuroliginas que también intervienen en la forma en la que se transmite la información de una neurona a otra, y también esas dificultades que tenemos a través de canales iónicos y los receptores glutamatérgicos. Hay un error ahí en la diapositiva, lo acabo de ver. No es glutamatérgicos, eh, glutamatérgicos, también vale esta palabra, pero glutamatérgicos es más correcto. Entonces, ya he mencionado cómo el glutamato es un neurotransmisor excitatorio y el GABA es un neurotransmisor inhibidor. Entonces, esas alteraciones en los canales iónicos y los receptores del glutamato que se alteran y provocan no solamente autismo, sino que están estrechamente vinculados al TDAH y como consecuencia alteran el nivel de serotonina que se acumula en el cerebro, especialmente en los niños con TDAH. Por eso hay que hacer los laboratorios también y no dejarle todo solamente a la observación psicológica. Hay un eje que se afecta fundamentalmente acá, y es que hoy entendemos también que las neuronas no están solamente en el cerebro, sino que a nivel intestinal tenemos también muchas neuronas. Entonces, hay una cierta desregulación inmunológica materna que está relacionada con los niveles de citoquinas y de quimioquinas, que son unos componentes del sistema inmunitario. em, También la presencia de autoanticuerpos que atacan a las proteínas del cerebro del bebé que está en gestación. Entonces, es como que el cuerpo de la mamá reconoce incorrectamente al cuerpo del bebé, porque no es el mismo cuerpo, son dos cuerpos diferentes. El cuerpo de la mamá, que es el hospedador, reconoce algunos, reconoce al cerebro o a algunas moléculas del bebé como extrañas, como enemigas, como externas, o sea, no las reconoce como propias, evidentemente no es propio, porque son dos cuerpos diferentes, pero esos autoanticuerpos maternos terminan atacando las proteínas del cerebro del bebé en desarrollo. De manera que hay una alteración de lo que llamamos las cascadas de señalización y las cascadas de proliferación. Señalizar la neurona, proliferar la neurona y diferenciar la neurona. O sea, impiden ese proceso mediante el cual se marcan las neuronas, se desarrolla el número de neuronas y se especializan esas neuronas. Y estamos hablando de que ocurre principalmente a nivel de la corteza prefrontal, pero también ocurre a nivel intestinal, algo que se llama la disbiosis intestinal, que son las alteraciones en la abundancia bacteriana buena, porque estamos llenos de bacterias y son bacterias buenas. No podemos matar a las bacterias que tenemos dentro de nosotros. Si matamos a las bacterias que tenemos dentro de nosotros, nos morimos. Necesitamos de las bacterias que viven dentro de nosotros, pero también esa alteración en la flora bacteriana intestinal, la disbiosis intestinal, también se relaciona con la dificultad, con la severidad de la conducta y las comorbilidades gastrointestinales crónicas. Ahí sí tenemos que establecer diagnósticos diferenciales. No todos los niños, no a todos los niños hay que quitarles el gluten, no a todos los niños hay que quitarles los lácteos, eh, no es necesario, solamente a los niños que tienen alteraciones de tipo intestinal. Los demás pueden seguir comiendo normal cualquier cosa que les den, siempre y cuando pues, no tengan este tipo de alteraciones ni les haga daño en su vida diaria. Ahora, encontramos adicionalmente que el autismo tiene unas comorbilidades. Principalmente, ya sabemos que el autismo básico es el que tiene dificultades de la comunicación, conductas repetitivas, dificultades en la socialización, listo. Pero encontramos también pacientes que además tienen disfunciones gastrointestinales. O sea, no todos los niños van a tener dificultades gastrointestinales, no a todos los niños hay que quitarles el gluten, no a todos los niños hay que quitarles la caseína, solamente a los que presenten esas características. Hay otros niños que van a presentar TDAH, trastorno de ansiedad, y esto se puede manejar, y si nosotros logramos manejar en nuestro paciente con autismo el TDAH y el trastorno de ansiedad, vamos a regular muchísimo a ese paciente y va a mejorar cantidad y probablemente va a aprender muchísimo mejor y va a tener mucho mejor contacto social, pero hay que identificar y tratar
el TDAH como entidad independiente, separada, no puede ser en conjunto ni confundirlo con autismo. Una cosa es TDAH y otra cosa es autismo. Hablamos entonces también ya a nivel sistémico que existen no solo disfunciones gastrointestinales, sino que existen unas características de tipo eh, intestinal, pero que afectan la conducta neurológica. Porque hemos dicho que a nivel gastrointestinal tenemos eh, neuronas también. Si usted quita ese elemento de allí, encontramos otras comorbilidades como las alteraciones del sueño, niños que no pueden dormir bien, niños que tienen dificultades para conciliar el sueño, para mantener el sueño, que se levantan muy temprano un fin de semana, el sábado a las 5:30, 6 de la mañana ya están despiertos, un domingo a las 6 de la mañana ya están despiertos, no se apaga la batería durante todo el día, corren por todos lados, hacen de todo, rompen de todo, parece que nunca pudieran descansar y realmente es que su cerebro no está descansando. Entonces, no solamente los trastornos del sueño, sino los trastornos de conducta y además niños que presentan trastornos epilépticos, trastornos convulsivos, que también tienen que ser tratados de manera separada. Entonces, todo esto que tiene que ver con disfunciones gastrointestinales, las conductas de TDAH, las conductas de ansiedad, la epilepsia, los trastornos convulsivos, las desregulaciones del sueño. Cuando usted logra a un niño con autismo que tiene todo esto, logra regularle cada una de esas condiciones externas y estamos dejando solamente el autismo más puro, por llamarlo de alguna forma, entonces ya podemos intervenir mucho mejor, porque ahí sí nos va a funcionar mejor, nos va a operar mejor el concepto del tratamiento conductual. Por eso es que no podemos hablar de un solo modelo de autismo, como que un único autismo. Estamos hablando de una condición de biomarcadores, de conductas asociadas, de comorbilidades que tienen que ser identificadas en cada paciente. Los pacientes van a variar de acuerdo a esas comorbilidades. Entonces, lo que nosotros hacemos es tratamientos que hoy en día estamos denominando como tratamientos ultradirigidos. No son tratamientos genéricos, son tratamientos que intentan hacer que una vez identificadas las características específicas de cada paciente, podamos ayudarle desde esas características en las que está teniendo dificultades. Y así logramos una mejoría, un avance importante. Realmente los cambios que nosotros podemos lograr cuando identificamos las comorbilidades de los niños, por eso el diagnóstico es tan importante, el perfilamiento del paciente es tan importante, porque cuando logramos perfilar bien nuestro paciente, podemos hacer un buen plan de intervención. Lo peor que podemos hacer es quedarnos con el simple diagnóstico de autismo. Diagnóstico de autismo, ok, ¿qué lo causa? A nivel orgánico, ¿qué lo causa? A nivel metabólico, ¿qué lo causa? ¿Qué está alterado? Está alterada la función tiroidea, hay alguna alteración a nivel de vitaminas, hay alguna alteración a nivel de neurotransmisores, hay alguna alteración a nivel genético, hay alguna alteración a nivel epiléptico, o si hay perdón, una alteración en la conducción eléctrica que esté causando eventos epilépticos o convulsivos, hay alguna alteración a nivel de las disfunciones gastrointestinales. Cuando nosotros perfilamos bien el paciente y comenzamos a atender de manera separada, independiente, cada uno de esos componentes, ahí sí nosotros podemos estar diciendo que estamos haciendo una intervención adecuada. No todo se puede tratar con terapia. Lo siento mucho si ustedes están dentro de ese modelo terapéutico, no todo se puede manejar con terapia. Ya les he mencionado anteriormente, si yo tengo una persona diabética, yo no puedo resolverle el problema de la diabetes con terapia, porque yo puedo llevarlo a terapia y decirle que debe ser diabético y esa persona nunca va a dejar de ser diabética y se me va a morir por un problema de insulina o de azúcar, porque no lo traté y porque solo lo traté con terapia. O una persona, el segundo ejemplo que siempre le doy es el ejemplo de la hipertensión. Una persona hipertensa, yo lo puedo llevar a terapia, años en terapia y se va a morir de un infarto o va a tener un infarto cerebral o un infarto renal o lo que sea. Ese paciente se me va a morir porque no lo intervine con farmacología, no lo intervine como necesitaba él frente a una alteración que es de tipo metabólico. Entonces,
Lo metabólico se trata desde lo metabólico y lo conductual desde lo conductual. Yo no puedo manejar lo metabólico con conducta y tampoco pienso que no estoy diciendo que sea recomendable em, intervenir lo conductual con farmacología. O sea, por eso el perfilamiento del paciente tiene que ser tan claro, tan específico. Y termino con esta diapositiva de resumen, en donde les dejo las características del perfilamiento del paciente, cómo hemos venido evolucionando, no solamente en cuanto a la forma en la que diagnosticamos, sino a los porcentajes, a los promedios de ese diagnóstico, y entendiendo que el autismo, y esta es una parte que yo quiero que quede en mente de ustedes, que el autismo es una sinaptopatía, es la forma en la que muchas causas genéticas se convergen para generar fallas en la comunicación entre las neuronas. O sea, es una falla en la sinapsis, básicamente eso es lo que está ocurriendo. No hay plasticidad neuronal, no hay conexión adecuada, no hay un buen nivel de conexión entre las neuronas, no están transmitiéndose la información correcta y ahora, pues, debido a esa falla en la comunicación, es que entendemos que tenemos diversas manifestaciones de autismo, no solo un, no un único autismo. Si tienen alguna pregunta, en este momento les escucho. Bien, entonces si me preguntas, como siempre les dejo las diapositivas en campus virtual, les dejo la presentación, el video, todo allí para que continúen y el examen, por supuesto, como siempre. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias, bendiciones.